Ya. Buenas noches, se supone que ya estamos grabando, entonces vamos a comenzar. Para hoy dijimos que íbamos a seguir con la escritura de vectores en base a sus componentes y para eso vamos a trabajar un par de ejercicios donde ya lo estaríamos aplicando directamente. Entonces, empezaríamos con esta primera parte donde nos hablan que tenemos dos vectores, P y Q, nos dan sus respectivas unidades, cuánto miden, cuáles son sus magnitudes, y en base a eso nos piden resolver algunas cosas. Entonces, vamos a revisarlo primero. Nos dice que el vector P tiene 20 unidades en la dirección este y Q es otro vector, pero empecemos con P. Nos están hablando ya de direcciones. Y es porque para nosotros escribir un vector podemos tomar distintas formas. La forma que vimos en la clase pasada se basaba simplemente en componentes. No plantear que si yo tengo un vector y estoy trabajando en el plano de XY, este vector no era nada más que la suma de la componente en X más la componente en Y. Pero esa es solamente una de las distintas formas. Otra forma de escribir un vector sería planteando cuál es su magnitud y cuál es su inclinación respecto a algún sistema de referencia. Lo normal sería trabajarlo siempre respecto a x positivo, de forma que aquí lo que estaríamos dando es qué ángulo tenemos respecto a x positivo y según eso ver en dónde cae ese vector, ¿no? Asignar la dirección, que es algo que ya estaremos viendo. Pero otra forma también de describirlo es en base a sus direcciones cardinales, que serían estas direcciones de norte, oeste, sur y oeste. Para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son las distintas direcciones. Entonces, para eso dibujamos nuestro sistema con sus cuatro flechas y ponemos, Helen, borra por favor, ya, y ponemos las distintas direcciones, ¿no? La principal que conocemos, norte para el frente, sur para atrás o sur para abajo. Tenemos problemas enormemente para identificar este y oeste. Y para esto utilizamos una herramienta que me enseñó un profesor en tercero de bachillerato. Quiere decir que nosotros no sabemos cómo escribirlo, pero escribimos el que no sabemos en dirección horaria, pero en dirección antihoraria, en dirección de las manecillas, contrario a las manecillas de reloj, a través de la mano derecha, donde decimos que no sabemos y como el norte ya está ubicado, entonces la O va aquí en la izquierda y la E va aquí a la derecha. Y así completamos este no sé en la dirección, como menciono, antihoraria. Así que bueno, ya he descrito cómo se ve nuestro sistema, podemos tranquilamente asociar cada una de estas direcciones a las direcciones de X y Y, positivo y negativo, según corresponda, y según eso escribir nuestros vectores como los estamos viendo por acá. Ahora, vamos a comenzar con P nuevamente. A P nos están diciendo que solamente está en la dirección este, entonces podríamos decir que, según este dibujo de acá, P sería un vector que está totalmente a la derecha. Y como estábamos diciendo que la derecha sería X positivo, entonces estaríamos diciendo que el vector P simplemente tiene componente en X, no tenemos nada en Y. De esta forma, podemos decir que el vector P lo podemos reescribir como 20i, recordando que I es para X, J es para Y y K es para Z. Y finalmente, como ya vimos en la clase anterior, si es que tengo una sola componente, esta una sola componente se lleva todo el tamaño del vector. Entonces, ya conocemos P. Ahora tenemos un ligero problema al describir qué es lo que pasa con Q, porque vemos que para Q tenemos no solamente una inclinación, sino esta referencia. Así que vamos a ver cómo se trabaja en esas referencias. Primero, describimos una vez más qué es lo que pasa con nuestro sistema de coordenadas, donde una vez más rellenamos el no sé en dirección antihoraria. Y aquí nos toca ver referencias. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa parte? Tenemos 60 grados, pero notarán que podemos tener 60 grados respecto a este lado, 60 grados respecto a la parte de arriba, 60 grados respecto al oeste, 60 grados respecto al norte, y asimismo debajo con el sur. Entonces, para esto nos dan esta información adicional que es esa dirección de norte del este. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es lingüísticamente. ¿Qué nos están diciendo? Si nos están diciendo que estamos al norte del este, entonces nuestro punto de referencia es el este. Por lo tanto, estaríamos tomando a esta como la medida, pero esta como la línea de respecto a la cual yo voy a medir 60 grados. Y aquí tenemos solamente dos posibilidades. O mido 60 para arriba o mido 60 para abajo. Pero una vez más,
Como nos están diciendo que tenemos aquí al este, entonces el este es nuestra referencia. Y de aquí obviamente nos vamos en la dirección que nos dicen, que sería hacia el norte. Por lo tanto, diríamos que el vector Q, y ya dibujando esto correctamente con su escala y demás, sería esa cosa de ahí, donde veríamos justamente que tenemos 60 grados por este lado. Y para nosotros poder hacer estas operaciones de suma y resta entre vectores, como ya estamos con el método de componentes, nos tocaría resolver cuáles son las componentes de ese vector Q. Así que reescribimos el sistema. Ya utilizamos las direcciones cardinales, entonces lo escribimos en términos de X y veríamos, según lo que vimos en la clase pasada, aquí formamos un triángulo donde vemos que como este vector está subiendo, tenemos que primero sus componentes van a ser positivas, X y Y. Y segundo, como, le vamos a poner aquí las unidades, ya, 15 unidades. Como el ángulo está abrazando al lado horizontal, entonces el lado horizontal es el adyacente, que sería nuestro lado X, y por ende este se lleva el coseno, mientras que el lado vertical sería el lado opuesto porque no recibe al ángulo, no está recibiendo un abrazo. Y como es nuestro lado Y, escribiríamos el lado Y en función del seno. De esta forma, y ya resumiendo lo que hicimos la clase pasada, escribimos las ecuaciones despejadas directamente. Una vez más, como y está con opuesto y opuesto va con seno, entonces diríamos que q sub y es igual a q por el seno de ese ángulo, seno de 60, donde q hacía referencia simplemente a la magnitud del vector, en este caso 15. De forma similar, escribimos a q sub x diciendo que q sub x es q por el coseno de 60, y asimismo reemplazaríamos sus valores numéricos. Ya para el cálculo vamos a hacer justamente eso. Reemplazando 15, tanto ahí como acá, encontraríamos las siguientes coordenadas, pero las siguientes componentes. Déjenme meter la calculadora. 15 coseno 60. Ya tenemos 7,5 y en este otro lado 12,99. Vamos a poner como 13 una vez. 13U. Y ahora, recordando que esto del seno y coseno simplemente nos ayuda a tener las dimensiones o las magnitudes de cada una de las componentes, recordamos que el vector tiene signos y dependemos de una vez más hacia dónde iba esto. Y ahora, como estamos diciendo que Q va en dirección positiva, finalizaríamos diciendo que Q es igual a 7,5 en la dirección y 13 positivo en la dirección J. Y de esta forma ya tenemos a nuestros dos vectores para poder hacer nuestros cálculos. Vamos a poner aquí a P de nuevo, que eran los 20 y nada más. Y ahora sí, a revisar qué nos están pidiendo. Vamos a copiar todo esto. Ya, empezamos con eso de ahí. Ya. Entonces, en la primera parte nos preguntan qué pasa con la suma, cuál es la magnitud de ese vector. Entonces, viendo que es una suma, recordamos, porque esto lo han visto en colegio, cómo se hace la suma entre vectores. Como nuestros vectores tienen componentes x, y, z y cualquier otra dimensión más que le queramos meter, solamente cogemos la dimensión correspondiente. Es decir, se juntan solo x con x, se juntan solo y con y, solo z con z. Y si tuviéramos más w, v y alguna otra, solamente entre ellas. Entonces, aquí veríamos. Tengo una componente en x, tengo un componente en x, entonces como una vez más estoy sumando, solamente sumo numéricamente estas cosas aquí. Y diría que P más Q es igual a, ya directamente, 27,5. Y como estábamos hablando de la dirección Y, pues Y. ¿Qué pasa con J? No pasa nada. Simplemente sumamos esta componente de J a la componente de J que tiene el otro vector. Veríamos que aquí obviamente no estamos escribiendo nada porque tenemos un cero, está invisible. Y recordamos que cualquier cosa más cero es igual a esa cualquier cosa. Entonces, tenemos 13J aquí de este lado. Una vez más, noten que yo solamente cogí el 20 y lo sumé con el 7,5 porque ambos son del lado X. No estamos haciendo una suma cruzada y en caso tengamos otro orden, ya veremos cómo manejarlo. En el caso y siguiendo con esto, tenemos ya cuál es este vector resultante, vamos a ponerlo en R, pero veríamos que no me piden cuáles son las componentes de este vector, me preguntan cuál es la magnitud de ese vector.
Y recordamos una vez más que cuando tenemos nuestros vectores en coordenadas x y y, la magnitud no es nada más que el Pitágoras de lo que tenemos ahí. Entonces, diríamos que la magnitud del vector r no es nada más que la raíz de rx cuadrado más ry cuadrado, donde rx y ry serían pues cada una de las componentes que estamos definiendo. Entonces, bajo esa idea, reemplazamos esto en la calculadora y a ver qué nos sale. 27.5 cuadrados más 13 cuadrados me estaría dando un total de 30.42 y redondeando lo que tenemos por aquí presente nos quedaríamos solamente con la opción B, 30.4. Entonces hemos terminado el primer problema y podemos avanzar con lo demás. Para lo siguiente nos piden conocer cuál es la dirección de este vector P más Q. Entonces, para eso notaríamos primero que obviamente es el mismo vector que acabamos de definir por acá y lo que nos piden en este momento es la otra parte, su dirección. Entonces, para la dirección nosotros podemos tomar algunas formas, algunos métodos, pero uno de esos es un método gráfico para tener una idea de qué nos debería de salir y según esto construir alguna operación trigonométrica que nos dé la respuesta. Mucha palabrería, vamos a hacerlo. Una vez más, estamos diciendo que esta es la componente en X, esta es la componente en Y, y recordemos que un vector se puede dibujar como un triángulo. Entonces, nosotros podemos hacer un triángulo que tenga un lado en X grande y un lado en Y que sería más o menos la mitad del lado en X. Nos vemos la relación entre 13 y 27. Entonces, dibujaríamos algo más o menos así. Ya, no hay que respetar una escala, pero sí una idea más o menos. Bajo esta idea tendríamos entonces, aquí tengo 27.5, aquí tengo 13 y viendo las componentes del vector resultante veríamos que según está ahí planteado, es un vector que va a ir a la derecha por su componente en x positiva y para arriba por su componente en y positiva. Así que nuestro vector es ese de aquí. ¿Y por qué nos importa esto? Por el ángulo que nosotros vamos a dar como respuesta. Recordamos otra vez que el ángulo me dice hacia dónde está yendo esta flecha, qué tanta inclinación tenemos y si estamos subiendo o si estamos bajando. Entonces, dibujando correctamente hacia dónde va, nosotros escogemos algún ángulo. En este caso, como tenemos referencias de norte, oeste, noreste y demás, veríamos que en sí no es importante escoger este ángulo o este ángulo, sino después de encontrar cualquiera de ellos, meterlo correctamente dentro de nuestro sistema cardinal, ¿no? Norte, sureste y oeste. Entonces, por facilidad, vamos a escoger el ángulo respecto a la horizontal porque eso nos estaría dando el ángulo con respecto al este. Y si vemos que esa respuesta no está dentro de las opciones, muy seguramente es el otro ángulo que está respecto al norte. Pero eso, nos facilitamos la vida y de esa forma escogemos que este va a ser nuestro ángulo y vamos a nombrarlo teta. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Como ya tenemos dibujado nuestro vector en forma de triángulo, damos etiquetas nuevamente, etiquetas en torno a dónde está mi ángulo. Como el ángulo está respecto a la X, decimos que este lado es nuestro lado adyacente y diríamos que este es nuestro lado opuesto. Bajo esa idea, revisamos cuál de nuestras funciones trigonométricas nos relaciona opuesto, adyacente y ángulo. Y veríamos que la respuesta es la tangente. Entonces, para hacerlo paso a paso, vamos a escribirlo con la definición formal. Tangente siempre es opuesto sobre adyacente, que en este caso es igual a 13 sobre 27.5. Entonces, ya teniendo esto de esta forma, nos tocaría simplemente hacer un despeje de cuánto vale este ángulo. Para eso, numéricamente lo que hacemos es lo siguiente. Igual que hicimos en la primera clase donde les enseñé despejes, aquí también tenemos despejes trigonométricos. Lo que haríamos sería poner un tangente inverso que se coma a toda la expresión y lo expresamos en ambos lados. Tenemos tangente inverso de este lado y del otro lado también. Déjenme lo dibujo con el mismo color. Ya tenemos tangente inverso de tangente y aquí también tangente inverso de esta cosa de acá. Ahora, igual que las multiplicaciones cancelaban a las divisiones, exponentes a raíces, sumas a restas, una tangente inversa cancela a una tangente. De forma que aquí lo que nos sobra es simplemente el ángulo. Y ya en operaciones a futuro,
lo que haremos será escribir directamente que el ángulo es igual a tangente inversa de lo que sea que está en el otro lado en esta fracción. Ahora, algo más a notar antes de meter esto en la calculadora es que no siempre vamos a trabajar con la tangente inversa, a veces estaremos trabajando con el seno inverso, coseno inverso. Ya les mostraré cómo, porque como les dije la vez pasada, no solamente nosotros calculamos componentes en base al ángulo y a la magnitud del vector, sino a veces hacemos las cosas al revés, calculamos la magnitud del vector en torno a las componentes o a una sola componente. Pero bueno, problema para después, por ahora tenemos esto. Y si no saben cómo meter la tangente inversa dentro de sus calculadoras, déjenme prendo cámara y les enseño. Ya. Buenas noches, chicos. Veríamos que en nuestra calculadora obviamente están las funciones de seno, coseno y tangente. Algo a notar es que cuando en algún momento nos toque trabajar con secante, cotangente, nosotros vamos a reescribir eso en términos de seno, coseno y tangente porque seno, coseno y tangente son lo que están en la calculadora. Ahora, para la parte de tangente inverso, veríamos que obviamente encima de cada una de nuestras teclas está otra función con otro color. En este caso vemos que en amarillo encima de la tangente está tangente inversa, que es lo que queremos. Y como está en amarillo, entonces de las teclas funcionales de arriba, presionamos la que esté con el mismo color, que en este caso sería Shift. Entonces tendría Shift y tangente y eso me bota la tangente inversa. Y ya con eso sería simplemente meter la expresión y resolver. Entonces tendríamos tangente inversa de 13 sobre 27,5 y eso me estaría botando un ángulo de 25,30 grados. Así que tomamos este ángulo, nos volvemos a dibujarlo ahí el vector y dibujamos más que nada ese vector y ese ángulo sobre nuestro sistema de coordenadas. Así que tenemos norte y este, las otras no las vamos a poner ahorita porque no nos sirven. Y dibujaríamos que por aquí está el vector R y este ángulo de 25,3. Ya. Y revisamos las opciones nuevamente, pero creo que lo tengo aquí copiado. No. Ya, revisamos las opciones nuevamente y revisamos cuáles son las que nos interesan. Aquí vemos que está el mismo numerito, 25,3, pero vemos que obviamente hay distintas referencias. La primera nos dice que estamos yendo al norte del este y la segunda al este del norte. Así que revisando lo mismo que hicimos hace un momento, lo vemos de forma literal, una forma lingüística. Nos estamos moviendo 25,3 grados al norte, ¿ok? ¿Al norte de quién? Al norte del este, al norte del oeste, ¿a dónde? Y vemos que nos están diciendo al norte del este, así que esta respuesta es la que coincide con lo que nosotros tenemos dibujado. Por lo tanto, esta de aquí sería nuestra respuesta, mientras que esta de aquí me estaría diciendo que nuestro punto de referencia es el norte y nos inclinamos 25,3 respecto al norte. Pero claramente no es nuestra respuesta, no es lo que hemos dibujado, así que no nos interesa. Y como no nos interesa, pues ni modo, se fue. Dicho eso, ya habríamos encontrado la respuesta a esta parte de la suma, o al menos, así que nos toca ver la parte de la resta y de ahí nos metemos con más cositas. Así que, nada, primero cogemos otra vez a nuestros vectores y aquí planteamos la resta. Para la resta de forma numérica, lo que hacemos es un proceso en dos partes, al menos al inicio, y ya cuando sí mismos se acostumbren pueden hacerlo de forma directa. Primero vemos el orden que nos piden P menos Q y revisamos. Tenemos a P, obviamente sí, está aquí. Tenemos a menos Q no tenemos, tenemos solamente Q. Entonces, y reitero, más que nada hasta que se acostumbren, lo que tienen que hacer es encontrar cómo se ve menos Q y después hacen la suma entre estos dos vectores. Para eso veríamos que es sencillo. Si yo tengo a Q, entonces menos Q no es nada más que este vector, pero multiplicado todo por menos 1. Entonces diríamos que menos Q y es igual a menos 7,5 en la dirección y menos 3 en la dirección J. Veríamos que el menos en ambas componentes existe porque antes ambos eran positivos. Si obviamente se me ocurre este aquí fuera negativo, entonces el negativo de menos 13 sería más 13, pero no es nuestro caso en este momento, así que no nos importa y lo dejamos así como está. Y ahora, verían que estoy dejando un hueco aquí arriba que es justamente para escribir a P nuevamente. Porque como nosotros ya tenemos cuánto vale menos Q,
Entonces podemos ahora sí sumar nuestros vectores como están escritos de esta nueva forma y encontrar nuestra respuesta. Diríamos que nuestra respuesta, que es P menos Q, es igual a la parte de X con la parte de X, la parte de Y con la parte de Y, donde para X nos estaría dando 12.5. Entonces 12.5 en la dirección Y. Y en la dirección J, pues 0 menos 13. Se queda con eso de ahí. Y veríamos que, nada, ya conocemos cuánto es nuestro Rx, cuánto es nuestro Ry. Así que para calcular la magnitud, nos metemos con Pitágoras nuevamente. Así que para eso, vamos a escribirlo otra vez. Magnitud de R es igual a la raíz de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Nada, no, me el trabajo. La respuesta es 18. Primero, vamos a ver por qué sería 18. Numéricamente vemos que los valores son bastante parecidos, entonces tiene que ser el número más parecido a ellos. Y ya sé que el cabeza tiene que ser este. Ahora, ¿cómo lo aseguramos dentro del cálculo? ¿Y por qué no va a ser este número más pequeño? Porque a pesar de que aquí esto es negativo, vemos que estamos elevando al cuadrado. Entonces ya ustedes en sus justificaciones formales lo que tendrían que poner es 12.5 cuadrado más menos 13 cuadrado y aquí hacer el cálculo y les debería dar ese 18. Lo importante es que aquí, como estamos calculando la magnitud del vector, no nos importa que una de sus componentes sea negativa. De hecho, no nos importa si ambas son negativas o si tenemos un vector en tres dimensiones. No nos importa si las tres son negativas, porque como estamos hablando de magnitud, no importa el tamaño. Vamos a verlo de esta forma. Recordando que un vector lo estamos visualizando como una flecha, este vector tiene cierto tamaño y va a valer lo mismo si lo dibujamos así y si lo dibujamos así y lo dibujamos así. No me importa qué inclinación tiene, como el vector es el mismo, no me interesa qué componentes tiene, porque su magnitud debe ser siempre positiva. Siempre se suman las dos componentes cuando estamos trabajando Pitágoras. Así que bueno, dicho eso, nos quedaríamos con esa respuesta y nos tocaría trabajar en torno a la última parte, que es la dirección de este nuevo vector, para lo cual tomamos nuevamente este vector de aquí que nos ha salido y hacemos un bosquejo. Veríamos primero que ambas componentes son bastante parecidas, entonces sería prácticamente un triángulo a 45 grados, pero nos tocaría ver qué direcciones tenemos. Vemos que la parte de X es positiva, así que vamos a la derecha, mientras que la parte de Y es negativa, así que nos vamos para abajo. Y bajo esta idea de que es un triángulo a 45 grados o más o menos 45 grados, pues lo dibujamos aquí. Ahí, mejor. Y pues diríamos que ese es nuestro vector resultante. Y estaríamos planteando aquí nuestras direcciones. Una vez más, norte, sur, este y oeste. En este caso solamente dibujamos estas tres porque son las partes relevantes. El oeste no lo estamos tomando en cuenta, así que ni modo, se fue. Ahora, igual que hicimos hace un momento, tendríamos que revisar qué ángulo nos gustaría a nosotros escoger para calcular. Para hacerlo por desarrollo nada más, para que no se acostumbren a hacer las cosas respecto a X, vamos a calcular este ángulo de aquí, vamos a llamarlo beta y a ver cuánto nos sale. Para eso hacemos lo mismo hace un momento. Nosotros dibujamos un triángulo, ubicamos el ángulo, ubicamos a cada uno de los lados. Una vez más, como este es nuestro lado en X, entonces aquí ponemos 12.5 y aquí pondríamos 13. Noten que estoy poniendo 13 positivo, no negativo, porque una vez más, en el triángulo nosotros solamente estamos viendo tamaños, no estamos viendo signos. Bajo esta idea, una vez más asignamos etiquetas. Veríamos que como Y está abrazando al ángulo, entonces ese sería nuestro lado adyacente, mientras que el lado que no recibe el abrazo es el lado opuesto. Bajo esta idea, escribimos una vez más nuestra función que íbamos a utilizar, que era la tangente. Y diríamos que la tangente de beta siempre es igual a opuesto sobre adyacente, y en este caso sería igual a 12.5 sobre 13. Por lo tanto, beta va a ser igual a tangente inversa de eso de ahí, 12.5 sobre 13. Y vamos a ver qué es lo que nos bota la calculadora. Ya les mostré cómo trabajarlo, entonces hacer el cálculo y nos estaría saliendo un total de 43.80 y algo. Como la respuesta está redondeada a un decimal, vamos a ponerlo como 43.9. Entonces, tenemos 43.9 grados aquí metidos.
Y estaríamos viendo que, según lo hemos dibujado, nuestra respuesta sería 43,9 grados al este, pero estamos partiendo desde el sur. Entonces, tomamos como referencia justamente al sur. Y solamente nos tocaría revisar si esa opción está dentro del conjunto de opciones, para lo cual copiamos todo esto, lo pegamos por acá y a ver qué nos sale. Entonces, Dile, cuéntale. Oh, sí. déjame tu silencio. Ya, si tienes algo de comentar, ¿lo escribes por favor o me avisas dentro de un momento? Sí. Volviendo. ¿En qué estábamos? Nada, el ángulo. Ya, estamos viendo que nos ofrecen distintas opciones y numéricamente la que nosotros hemos encontrado no está ahí metida. Entonces, eso no significa que nosotros estemos mal, sino hay que revisar como tal qué opciones nos están dando y si es que a lo mejor ellos escogieron el otro ángulo. Así que primero revisamos. Nos están diciendo como primera opción al sur. Ya vimos que claramente nuestro vector sí está yendo al sur, pero no está totalmente montado sobre el sur. Así que esta opción no sería, se fue. De aquí tenemos las otras combinaciones, pero revisamos estas dos últimas. Estas dos últimas tampoco serían porque, vamos, son simplemente ángulos distintos, 60, 60, y nos hablan de distintas direcciones. Entonces, nos estaríamos quedando con estas dos. Y para esto vamos a hacer algo más. Como les había dicho, nosotros podíamos escoger entre o calcular este ángulo de aquí o calcular el otro ángulo que estaría respecto al horizontal, que en este caso vamos a llamarlo alfa. Recordando que aquí tenemos 90 grados, entonces sucede que entre beta y alfa tenemos justamente 90, son complementarios. De esta forma diríamos entonces que alfa es igual a 90 menos beta y haciendo la resta nos estaría saliendo 46,1 grados. Y bajo esta nueva referencia diríamos que nuestro ángulo de inclinación va a ser, déjeme regir esto de nuevo, tendríamos 46,1 grados, pero como nos estamos yendo al sur, entonces diríamos eso, 46,1 al sur, pero ¿desde dónde? Desde el este. Y si recordamos, esa opción sí está justamente por aquí metida. Y bueno, vamos a poner como 46,2. Pero veríamos que la opción sería la opción B. Esa se ajusta a lo que estamos diciendo, mientras que esta de aquí no sería. Esto nos dice esta cantidad, pero al este del sur sería así. Y vemos que es otro vector. En tal caso, espero estemos bien con esto y si no hay mayor pregunta, vamos a avanzar. No con los ejercicios que teníamos arriba, sino con las otras funciones trigonométricas, porque como les comentaba hace rato, también es importante. Así que vamos haciendo eso. Si nosotros tenemos el siguiente vector, vamos a ponerlo ahí, vamos a decir que este es el vector A, y nos dan solamente una componente y un ángulo, nos tocaría calcular lo demás. Así que vamos a hacer justamente eso. Vamos a decir que esto vale 4 unidades y aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Y aquí no sabemos. Entonces, nuestra pregunta para este problema sería, cuando dibuje esto bien, ya, ahí sí, ¿cuánto vale A sobre Y y cuánto vale A? Entonces, lo que hacemos sería una vez más asignar etiquetas. Estaríamos viendo que nuestra diagonal obviamente es la hipotenusa, dijimos eso la vez pasada. Veríamos que como este lado de 4 está siendo abrazado por el ángulo, este lado es el adyacente, mientras que este otro lado se convierte automáticamente en el lado opuesto. Así que revisamos cómo calculamos el adyacente y cómo calculamos la hipotenusa. Para esto podemos plantear cualquier relación trigonométrica que nos dé la gana porque eventualmente iremos sacando respuestas. La idea es que hasta que no reconozcan qué hacer, lancen todo y poco a poco vayan revisando si tienen o no información para utilizar esas funciones. Vamos a hacerlo de forma cronológica. Primero lanzamos un seno porque sí. Diríamos que nuestro seno del ángulo, en este caso 60, es igual siempre al opuesto sobre la hipotenusa. Luego vemos si conocemos o no cosas aquí. Seguimos. Tenemos que el coseno de 60 es igual a el adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente diríamos que la tangente de 60 es igual a el opuesto sobre el adyacente. Y ahora que ya tenemos todas las herramientas ahí planteadas, empezamos a hacer nuestro listado de si conocemos y no conocemos.
Seno 60, coseno 60 y tangente 60, si las conocemos, al final de cuentas son funciones evaluadas que las podemos revisar en la calculadora. Entonces, todo esto es conocido. Lo que no conocemos es esto, las fracciones. Así que vamos revisando. ¿Conocemos al lado opuesto? No conocemos. ¿Conocemos la hipotenusa? Tampoco conocemos. Son justamente las incógnitas a este problema. Como nosotros no conocemos ni la una ni la otra, el seno no es una función favorable para trabajar. Así que revisamos las demás. Veríamos. Aquí, ¿conocemos la adyacente? Sí, es el único lado que conocemos. ¿Conocemos la hipotenusa? No. Pero, como sí conocemos la adyacente, nosotros podemos tomar esa expresión y manipularla para encontrar nuestra hipotenusa. Así que ya tenemos una primera herramienta. Y segundo, aquí hacemos lo mismo. Revisamos. ¿Conocemos el opuesto? No, es justamente la incógnita. ¿Conocemos al lado adyacente? Sí, una vez más, es el que vale 4. Entonces, así mismo podemos manipular esta expresión para despejar al lado opuesto. Y bajo esta idea, ya tenemos dos ecuaciones para encontrar nuestras dos incógnitas, así que simplemente lo desarrollamos. Como en la primera nos interesa la hipotenusa, pues pasamos la hipotenusa al otro lado y el coseno viene para acá abajo a dividir. Entonces diríamos que la hipotenusa, que es nada más que A, es igual al lado adyacente de 4 y todo esto sobre el coseno de 60. Como dijimos, esto venía para acá debajo. Y de forma similar hacemos el despeje para esta. Diríamos que el lado A sub y, que es nuestro lado opuesto, se despeja simplemente mandando el adyacente al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos A sub y es igual a la adyacente, que es de 4 por la tangente de 60 grados. Y veríamos que en este momento ya todo es simplemente una función numérica donde le metemos todo en la calculadora. Antes de hacer la resolución, quisiera enfocarme en esta parte. Como les dije hace un momento, nosotros conocemos que existen las funciones no inversas, de las funciones recíprocas, que son la de secante, cosecante, cotangente. Y cualquiera de ustedes que sea un poquito exquisito en su dominio matemático me va a decir, esto se puede reescribir como 4 secante, y está bien, es lo legal. Pero aquí vienen las complicaciones. Ninguna de sus calculadoras tiene la pinche secante. Entonces, como no tenemos la secante y tenemos coseno, no lo reescribimos en términos de secante y nos quedamos solamente con el coseno. Quitándonos eso de encima, ahora sí hacemos el cálculo. Tendríamos 4 sobre coseno de 60 y a ver qué nos sale. Por cierto, en sus calculadoras se utiliza la función de fracción. Les va a salir error si es que no cierran el paréntesis aquí debajo. Entonces, simplemente que sepan por qué funciona y bueno, para que lo corrijan. En tal caso, esto nos estaría dando un total de 8. Y este otro lado nos estaría dando 6,93. Vamos a ponerle U, unidades en ambos. Entonces, lo que esto nos estaría diciendo es que para nosotros tener ese vector de ahí con esa componente horizontal, ocurre que nuestra inclinación es de 8. Aquí una vez más tenemos 4. Y obligatoriamente el otro lado vale 6 vamos a ponerlo como 6,9 nada más. Y aquí tenemos nuestro ángulo de 60 grados. Y de esa forma habríamos completado cómo encontrar la magnitud total del vector y cómo calcular una componente si y solo si nos dan una sola componente y un ángulo. Vamos a hacer esto de nuevo respecto al ángulo en Y y de ahí ya nos metemos con más ejercicios. Hacemos otro triángulo similar y diríamos que vamos a poner ángulos arbitrarios. Aquí vamos a poner unos 25 grados. Ya. Y vamos a poner que el lado vertical vale en este caso unas 17 unidades. Es un vector, pero es un triángulo grande. Entonces, lo mismo hace rato. ¿Cuánto vale este lado, que vamos a llamarlo B? ¿Y cuánto vale este lado, que sería BX? Entonces, bajo el mismo procedimiento, lo primero que hacemos es asignar etiquetas. Diríamos que este lado, por una vez más estar pegado al ángulo, va a ser nuestro lado adyacente. Este otro lado que no recibe el ángulo va a ser el lado opuesto, mientras que aquí la diagonal sería la hipotenusa. Conociendo esto, entonces, otra vez lanzamos nuestras funciones trigonométricas. Tenemos el seno de 25 que va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Tenemos otra vez al coseno y tenemos a la tangente.
Y una vez más, revisamos. Dijimos que todo eso se encarga de la calculadora, así que eso es conocido. Simplemente ver las fracciones, las variables. Una vez más, no conocemos ni lo opuesto ni la hipotenusa, así que el seno no nos sirve. El coseno sí nos sirve porque sí conocemos al adyacente, mientras que no conocemos a la hipotenusa. Y aquí lo mismo hace rato. No conocemos al opuesto, pero sí al adyacente. Así que podemos utilizar estas dos expresiones trigonométricas para hacerles un despeje y encontrar lo que nos interesa. Planteando eso, ya despejado, nos saldría lo siguiente. El lado B es igual a B sub y o 17. Vamos a poner el número. Lo vamos a hacer con la función. Ya. B sub y, que sería el adyacente, sobre sobre el coseno de 25 grados. Mientras que B sub x va a ser igual a B sub y por la tangente de esos mismos 25 grados. Y ya con eso simplemente los números. Tendríamos que esto es igual a 17 sobre el coseno de 25. Y aquí que esto es igual a 17 por la tangente de 25. Revisamos esto. Para la magnitud de B nos estaría saliendo 18,76. Ya, vamos a dejarlo ahí con dos decimales. Mientras que este otro sería 7,93. Y antes de meternos con lo demás, vamos a hacer una verificación rápida de si esto tiene o no tiene sentido. Una vez más, dibujamos a nuestro triángulo así como lo hemos puesto y simplemente en base al boceto revisamos los datos. Aquí, una vez más, teníamos 17 puntos. Ya, pero estoy dibujando muy mal las cosas. Ya, si es que tenemos 20 grados es algo así, es súper fino. Ya, ahí sí. Tenemos una vez más 17 por este lado, 18,76 y aquí 7,93. Entonces, ¿en qué se basa nuestra comprobación? Primero, lo primero, nuestra diagonal sí o sí tiene que ser siempre más grande que cualquiera de los otros dos lados. Vamos a verlo como una tabla y sus sombras. ¿Qué pasa con las sombras de una tabla si es que la tabla está arrimada a una pared? Yo voy a tener una sombra sobre la pared y voy a tener una sombra sobre el suelo. Pero sí o sí, si es que yo arrimo mi tabla completamente sobre la pared, lo que va a pasar es que mi tabla y mi sombra vertical deben tener el mismo tamaño. Pero algo que nunca va a pasar es que la sombra va a ser más grande. Porque recordamos otra vez cómo funcionan los componentes. Los componentes son partes de la figura más grande, son las piecitas del Lego más grande. Y yo no puedo tener una pieza del Lego que sea 5 veces el tamaño de la figura final, porque se genera un problema de ¿cómo carajo meto esa pieza para que me haga ese Lego si es que la pieza es más grande? Simplemente no va a entrar. Así que si es que nos hubiera salido una diagonal de, se me ocurre, unas 2 unidades, nosotros podemos seguir con el proceso, pero al momento de dibujarlo haríamos una verificación. Es imposible que mi diagonal sea 12 y este lado sea 17, porque simplemente no va a encajar. No puedo hacer que esta cosita de 12 centímetros tenga un lado vertical de 17. Por más que intenten ustedes dibujarlo en un cuaderno o una hoja con regla, van a ver que no se da. Y como no se da, significa esto está mal calculado y sería muy seguramente porque a lo mejor tuvieron esta intención, pero lo que hicieron fue multiplicar 17 por el coseno de 25, que es normal, son errores básicos, pero que ya están viendo cómo darse cuenta de los errores y cómo corregirlos. En tal caso, nada, si vemos cosas así, simplemente hay que hacer una corrección, arreglar la fracción y listo. Revisamos que todo tiene sentido. Dicho eso, vamos a revisar algo más de vectores para poder seguir felices con nuestras vidas. Vamos a decir que nosotros tenemos un vector que tiene esta forma y vamos a decir que como tenemos una inclinación de 45 grados, ocurre que b sub x es igual a b sub y ambos tienen una magnitud de 4. Ya, solamente me interesa eso en este momento. Y mi pregunta va a ser en torno a lo siguiente. Si yo dibujo aquí x, y, obviamente aquí menos x y menos y, quiero encontrar cuáles son los componentes de este vector B si lo tenemos dibujado de distintas formas. Si primero está por aquí, está muy mal inclinado, ahí, B sub 1, B sub 2,
b sub 3, b sub 4 y por aquí b sub 5. Asumamos que todos tienen el mismo tamaño y que los dibujé de forma perfecta. Recordamos que soy ingeniero, no de artes, entonces no es mi fuerte. Pero bueno, ¿cuál es la idea aquí? Primero, plantear esto como una pregunta trampa, porque recordamos, un vector tiene una característica donde su identidad se basa en qué tamaño tiene y hacia dónde va, hacia dónde apunta la flecha. Entonces estaríamos viendo que en cualquiera de mis cinco escenarios, el vector primero tiene el mismo tamaño, que no lo hemos calculado, pero simplemente tiene un mismo tamaño, que sería 4 raíz de 2. Ya les expliqué eso la vez pasada, pero bueno, más allá del tamaño, en todos, independientemente de en qué cuadrante lo he dibujado, en todos ellos la punta está yendo siempre en la misma dirección, implicando que mi vector sí o sí siempre está apuntando a la derecha y para arriba. Como el vector siempre está apuntando a la derecha y para arriba, no importa en qué cuadrante yo lo esté dibujando, porque sí o sí, siempre esta componente horizontal va a ser más 4x, vamos a poner ahí más 4 en x, y la componente vertical también va a ser más 4 en y. Con esto lo que quiero llegar es a que no importa en qué cuadrante esté ubicado nuestro vector, sino hacia dónde mi vector se quiere ir. Y veríamos que, una vez más, en todos estos escenarios, el hacia dónde se quiere ir es constante. Se quiere ir siempre a la derecha y para arriba, así que siempre el vector va a estar definido por esto. Entonces, nada, eso simplemente les evitaría a ustedes escribir las componentes de forma incorrecta si es que les ponen esto. Esta es una pregunta trampa. Les ponen el vector aquí y les dicen escribir las componentes. Y un error común es decir, mira, como el vector B2 está en este cuarto cuadrante donde tengo X y Y negativos, entonces obviamente es menos 4y menos 4j. Pero resulta que eso está mal, porque una vez más, un vector no se define por en dónde está, se define en hacia dónde apunta ese vector. Así que bueno, volvemos a que todos los vectores aquí son iguales y fin, ya hemos acabado con esa parte. Ahora sí, nos remontamos de nuevo a los ejercicios que teníamos por aquí arriba y luego explicamos un par de cositas más. Déjenme llegar. Vamos a ponernos aquí y esto se fue. Ya. Pregunta 28. Tenemos un vector A con una magnitud de 2 unidades con un ángulo de 45 grados con el eje X positivo. El vector B, en cambio, tiene una magnitud de 12 y está dirigido a lo largo del eje X negativo. Bajo esa descripción, entonces vamos a encontrar cómo se ven, bueno, cómo se ve A menos B. Entonces, lo primero, vamos a escribir las componentes de esos vectores, después hacer su dibujo. Así que ni modo, ya nos están diciendo que estamos solamente con X y Y, no estamos con nada de norte, sur, este y oeste. Perdón. Entonces lo planteamos de esta forma y dibujamos cada uno. Tenemos el A con 12 y un ángulo de 45 grados. Algo más, noten que si bien nos están diciendo que estamos respecto al eje X positivo, no nos dicen si son 45 hacia arriba o hacia abajo. Y esto es porque ya se sobreentiende que cuando es positivo seguimos la rotación antihoraria. Así que tenemos 45 montados en esta dirección, no hacia abajo. Bajo esa idea, diríamos que aquí hay 45 y aquí está el vector A. Y dibujamos al segundo. Nos dicen que el segundo vector está a lo largo del eje X negativo. Noten que no nos dicen nada más, no nos dicen si está inclinado en Y o hacia menos Y. Así que tomamos solo esta información y diríamos que el segundo vector está totalmente acostado, echado, durmiendo sobre este otro eje. Y eso nos da información de sus componentes. Veríamos que como B, primero está completamente horizontal, sus dos unidades están solamente en la componente X, de forma que en Y tenemos 0. Pero adicionalmente, como estamos yendo a la dirección negativa, sería menos 12y y no positivo. Ya, bajo esa idea, podemos asimismo escribir A. Para A, como ya les enseñé la vez pasada, como estamos con un triángulo de 45 grados, se va a cumplir siempre que, como es 45 grados, nuestra diagonal es L raíz de 2, el lado horizontal es L y el lado vertical también es L. En este caso, no tenemos la raíz de 2 aquí de forma explícita, así que vamos a descomponerlo. Si es que L es igual a, pero si es que L raíz de 2 es igual a 12,
recordamos 12 que es igual. 12 no es nada más que la multiplicación de 4 por 3. Y a su vez, esta multiplicación es nada más que un 3 por un 2 y por un 2. Y finalmente, un 2 no es nada más que raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, si es que L raíz de 2 es igual a todo esto, yo puedo cancelar una de las raíces y decir entonces que L no es nada más que 6 por raíz de 2. Si no se sienten cómodos con eso, tranquilamente pueden hacer el triángulo. Así que vamos a hacerlo de otra forma para corroborar este resultado. Diríamos que, ahí, si esto es 12 y aquí tengo 45 grados, entonces mi lado horizontal va a ser con la función de adyacente y lado vertical con la función de opuesto, que sería obviamente coseno y seno respectivamente. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Perdón, este es A. A su vez, x es igual a A por el coseno de 45, que cuando lo evalúen en su calculadora les va a salir c raíz de 2, y lo mismo para y. En tal caso, pónganlo ustedes y van a ver que nos sale esto. Ya construyó el vector A, entonces, perdón, ya determinar las componentes de vector A, escribimos ahora sí el vector A y hacemos la operación que nos piden. Diríamos que A es igual a 6 raíz de 2 y, ush, perdón, ya decir, más 6 raíz de 2 J. Y en cambio, como nos piden la magnitud de A menos B, no copiamos a B, sino A menos B, donde, como ya hicimos hace rato, sería simplemente cambiar el signo de todas sus componentes. Como tenemos 12, pero menos 12 se convierte en más 12. Como tenemos 0, el 0 da igual, lo dejamos como 0. Y una vez más, simplemente juntamos X con X. Aquí, no, aquí no me sirve, ya les hago un ejercicio aparte. Y nada, volvemos con la definición de suma. Cogemos solamente x con x, solamente y con y, y en la parte horizontal nos estaría saliendo 6 raíz de 2 más 12 y mientras que en la parte vertical tenemos 6 raíz de 2 j. Y ya viendo que esto es a menos b, ahora sí procedemos a decir que esta es nuestra resultante y más que nada para no escribir tanto luego. Diríamos que esto es Rx nada más, eso sería Ry. Y una vez más, como nos pide magnitud, nos metemos con Pitágoras y plantearíamos que la magnitud de nuestro vector R no es nada más que la parte de x al cuadrado más la parte de y al cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí, ¿de qué esto se encargan sus calculadores? Tendríamos entonces raíz de, abrimos paréntesis y dentro de paréntesis 6 raíz de 2 y más 12. Cerramos paréntesis y elevamos todo eso al cuadrado. Y más lo otro. Abrimos paréntesis, c es raíz de 2 y eso nuevamente al cuadrado después de cerrar el paréntesis. Simplemente creo que tengan cuidado con lo que es lo que escriben. Ya teniendo eso planteado, veríamos que la respuesta va a ser 22,13, pero 17 unidades. Y revisamos nuestras opciones. Entonces, tenemos que la más cercana sería esta de aquí, al redondear el punto 17 a punto 2. Así que, listo, hemos encontrado la respuesta. Ahora, las otras cosas que quería hacer con ustedes. Hace rato les mencioné que no importa el orden que nosotros tengamos para nuestros vectores, sí o sí siempre tenemos que hacer x con x y siempre y con y. Vamos a hacerlo con este siguiente ejemplo. Vamos a decir que tenemos a los vectores c y D. Y C es igual a 14J más 3K y menos 2i. Y el vector D, en cambio, es igual a 10i menos 2J. Entonces vamos a cambiar esto de aquí. Nos bueno como 10K y más 0i. Y nos piden conocer cuánto vale C más D. La idea aquí es que no se apresuren a hacer simplemente una suma en vertical como estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo sumas en vertical porque estamos ordenando previamente cada componente de forma que x esté montado encima de x, y encima de y, z encima de z. Veríamos que este no es el caso que está aquí presente. Tenemos las cosas a la maldita sea. Entonces, lo que nos toca hacer es simplemente ordenarlo. Así que plantearíamos que
C lo reescribimos. Lo hacemos en la forma normal, x, y, z. Entonces tendríamos menos 2i primero, seguido de 14j, y por último de la parte de z, 3k. Y lo mismo con d. Tendríamos primero a 0i, tenemos a menos 2j y por último a más 10k. Y ya aquí el proceso es lo mismo hace rato, x con x, y con y, z con z. Y si nos piden calcular la componente, pues meter todo dentro de Pitágoras. Donde algo que no hemos trabajado porque todavía no está presente dentro de nuestras ecuaciones o nuestros problemas, es qué pasa si me piden los componentes de un vector de tres dimensiones. En este caso, simplemente al Pitágoras que teníamos le metemos un término más. Vamos a llamar otra vez a esto como un vector de respuesta R, de forma que la magnitud de este vector de respuesta no es nada más que Rx cuadrado más Ry cuadrado y más Rz cuadrado. Así que para terminar con este ejercicio, vamos a poner que esto sería igual a menos 2 cuadrado más 12 cuadrado y más 13 cuadrado. Una vez más, ven que no es nada del otro mundo. Si es que tengo una componente más, metemos esa componente más. Si tuviéramos 4 o 5 componentes, las metemos aquí. Vamos a poner, se me ocurre un RV, un RW y ambas también al cuadrado dentro de la raíz. Pero bueno, no es nuestro caso, pero que sepan cómo funciona. Para terminar con este, hacemos el cálculo. Ya, este vector tendría una magnitud de 17,80 unidades. Pero bueno, retiramos esto y volvemos con lo demás si no hay dudas, que creería que no, nadie ha escrito. Recuerden que son libres de escribir, no hay problema con eso. Ajá. La parte de arriba estaría terminada y nos metemos con la 29. Para esto nos dicen que tenemos a un primer vector que sería A con una inclinación de 45 grados. Tenemos a C con una inclinación de 0 grados. Y nos piden conocer cuál es la dirección del vector N que se define como C menos A. Entonces, ¿qué es lo que nos toca revisar aquí? Claramente no nos están dando los vectores con sus componentes y nos dan esta notación rara. Aquí lo importante es reconocer que estas son simplemente inclinaciones, pero inclinaciones respecto a x positivo. Así que nosotros podemos dibujar esta cosa de aquí y transformar eso en componentes para terminar la suma y finalmente encontrar las direcciones que nos están pidiendo. Así que hacemos el dibujo. Tenemos una vez más nuestro plano cartesiano con x y y. Y tenemos a 45 grados respecto a x, 45 en la dirección positiva, está A, con su magnitud de 8. Mientras que a 0 grados está C. Así que ponemos a C por aquí. Ahí. Dios mío, cuando lo va bien. Ya, C. Y nada, ya con esto veríamos que es bastante sencillo. Una vez más, plantear los triángulos y encontrar las componentes. Para C veríamos que es sumamente rápido. Vemos que las 10 unidades están echadas encima de X, así que directamente 10y, 0 en J. Y estas 10 positivas porque estamos yendo en dirección positiva. Mientras que para, una vez más, nos toca sí o sí meternos con el triangulito y las funciones. Ya de forma rápida diríamos que la componente en x, como el ángulo está sobre x, es igual a esta magnitud por el coseno de 45. Así que vamos a escribirlo. X, perdón, 8 coseno de 45 para el lado y para la parte de y, 8 seno de 45. J. Y ya resolviendo esto nos saldrían 4 raíz de 2 en la dirección y. Y lo mismo acá, 4 raíz de 2 en la dirección J. Finalmente, y a pesar de que ya está dibujado, confirmamos los signos. Vemos que sí, estamos yendo con A a la derecha, así que esto es positivo. Y Y va hacia arriba, así que sí, está bien que este sea positivo. Ya conociendo entonces cómo se ven C y A, hacemos la resta. Diríamos que, pues ni modo, C ya es conocido, menos A no lo tenemos, así que lo reescribimos. Tenemos a menos A como menos 4 raíz de 2 y menos 4 raíz de 2 para J. Copiamos a C
Hacemos la resta y veríamos que como tenemos una raíz no lo hacemos directamente ya que se encarga la calculadora, pero en X nos estaría quedando lo siguiente, 10 menos 4 raíz de 2 y aquí nos botarían 4,34 y para J menos 4 raíz de 2J. Vamos a escribir eso también en términos de decimales, sería 5,56, pero o 5,65. ¿Ya? Entonces, estaríamos viendo que este vector resultante tiene estas componentes, para lo cual, una vez más, hacemos un último dibujo para, según eso, establecer qué ángulo vamos nosotros a determinar, si el ángulo horizontal o el ángulo vertical, y según eso plantear nuestra respuesta. Así que tenemos esta cosa de aquí, X, Y veríamos. En X vamos en dirección positiva, pero en Y estamos bajando. Así que tenemos este vector de aquí. Este de aquí es nuestro resultante. Y veríamos una vez más, para el resultante podemos escoger o calcular este ángulo o calcular este otro. Por hacerlo a modo de ejercicio y desarrollo, vamos a calcular el lado vertical y a ver qué sale después de eso. Entonces, tendríamos que el ángulo que vamos a determinar es este de aquí, teta. Y si dibujamos el triángulo, tenemos, bueno, está feo, ahí. Tenemos a teta a este lado, tenemos al lado horizontal con 4,34 y al lado vertical con 5,65. Bajo esta idea, y una vez más asignando etiquetas, diríamos que este va a ser nuestro lado opuesto, este va a ser nuestro lado adyacente, y una vez más nos estaremos metiendo con la tangente. Y esto nos lleva a algo que va a ser bastante recurrente. Cuando nos piden calcular ángulos, normalmente lo que vamos a hacer es justamente eso, utilizar la tangente, porque lo que tenemos son las componentes horizontales y verticales, y la que las relaciona a los dos es la tangente. Así que vamos a escribirlo. Tendríamos la tangente de teta va a ser una vez más siempre igual a opuesto sobre adyacente, de forma que nuestro ángulo va a ser igual a tangente inversa de esa fracción. Vamos a hacer el cálculo directamente, a ver qué nos sale. Y antes de meternos a revisar las respuestas, revisamos qué representa este ángulo. Para hacerles corto el cuento, el ángulo que ustedes siempre calculan es siempre dependiente de como tal, qué es lo que decidieron calcular. Como en este caso estamos calculando la parte vertical y recordamos en base a cómo está definido el sistema de referencia, diríamos, este ángulo está bien, no hay problema, ya sabemos cuánto sale, que es 37,53 grados. Pero lo que yo necesito calcular por cómo está presentado el problema es el ángulo desde X hasta este punto. Así que eso nos lleva a otra forma de escribir los ángulos que la vamos a ver dentro de un momento. Lo importante aquí es que para nuestra respuesta no nos sirve presentar este valor de aquí, porque no es el ángulo completo, no es toda esta vuelta. Así que fabricamos toda esa vuelta en torno a cuadrantes. ¿Qué es lo que sabemos? Si estamos dando toda esta vuelta, estamos pasando por unos primeros 90 grados, que serían estos de aquí. Pasamos otra vez 90 grados, pasamos otra vez 90 grados, dándonos un total de 270 hasta este punto. Y aparte de 270, tenemos que movernos 37,53 más. Por lo tanto, el ángulo respecto a x, vamos a ponerlo como teta sub x, es igual a 307,53 grados. Porque es esto de aquí lo que nos permite escribir nuestro vector así como estaba en un inicio, que era todo respecto a x positivo. Así que, nada, para terminar este ejercicio y presentarlo de la misma forma, más allá del ángulo, vamos a calcular también su magnitud. Entonces tendríamos la raíz de 434 cuadrado más 565 cuadrado, que nos estaría botando una magnitud de 7,12. Por lo tanto, diríamos que el vector resultante se describe por esa magnitud, 7,12 y una inclinación de 307,53
grados. Y bueno, ya la respuesta numérica, lo que vimos hace rato. Perdón, pensé que tenía copiado esto. Aquí, este único valor. Quitándonos eso encima, que ya sería la resolución de este ejercicio, ahora sí vemos esta otra forma que les estaba mencionando de escribir a los vectores. Y es justamente esto de aquí. Yo puedo decir que un vector es simplemente la magnitud de dicho vector y el ángulo que nosotros tenemos respecto a x positivo. Y esto nos garantiza dos cosas. Primero, cuando nosotros tenemos el ángulo de esta forma, tenemos toda la información lista para nosotros simplemente hacer el dibujo, porque tenemos la referencia x normal y tenemos el tamaño del vector. Pero, segundo y más importante, esto nos permite hacer los cálculos de las componentes de forma directa sin nosotros tener que analizar signos. Porque este ángulo ya me garantiza que, como estoy respecto a x, la componente horizontal siempre va a ser la magnitud del vector por el coseno del ángulo respecto a x, mientras que la componente en y siempre va a ser la magnitud de ese vector por el seno de ese ángulo. Para confirmarlo, tomemos justamente el vector que acabamos de sacar. Lo que deberíamos esperar al trabajar estas funciones es que en x nos salga positivo, como está aquí, y en y nos salga negativo. Muy seguramente se nos van a cambiar los decimales porque estamos haciendo bastantes recortes, pero la esencia del vector debe ser la misma. Así que vamos a plantearlo. Diríamos que Rx es igual a 7.12 por el coseno de 307.53 grados. Mientras que Ry va a ser igual a 7.12 por el seno de 307.53 grados. Y no, revisemos a ver cuánto nos sale eso. Ya en la horizontal me sale 4.337 que podemos aproximarlo a 4.34 como tenemos por acá. Positivo ya directamente. Mientras que la componente en y metiéndole el seno nos daría menos 5.646 que asimismo lo podemos aproximar a menos 5.65 como tenemos por acá. Entonces, moraleja de esta parte de aquí. Una vez más, si ven que un vector está definido solamente con su magnitud y el ángulo respecto a x, ustedes pueden calcular las componentes directamente de esta forma sin necesidad de hacer su triángulo y su dibujito. Eso les ahorra obviamente tiempo y más que nada, una vez más, les da respuestas directas. Y bueno, ya quitándonos todo esto, podemos avanzar con más de cómo escribir vectores. Así que vamos a hacer una revisión de otro tema que también nos toca ver dentro de esta unidad, que serían vectores unitarios y los cosenos directores. Como ese es otro tema, déjenme parar la grabación y hacerlo.